Ya está en el estudio de El Destape el señor Felipe Piña. Felipe, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Cómo bienvenido, Muchas gracias. bienvenido a tu regreso. Muchas ¿Pasaste gracias. lindo? Muy lindo. ¿Sí? Muy lindo. Sí, sí. Bueno, pará, antes de que la remera, ¿qué es? Está muy buena. Sí, Qué buena que está. sí, sí. Quiroga. ¿Güemes? Güemes y No, San Güemes Martín. es San Martín ¿Y Belgrano? Y Belgrano, exactamente. Qué linda, ¿dónde Es una linda sacaste esa? delantera. Me la mandó una gente que después lo traté de contactar, pero no, si me ven ahora... Si están ahí los que le mandaron la remera Sí, a Felipe, me la mandaron queremos. al viejo el querido Canal 7 Ah, en su momento. Ok. Así que, bueno, bueno, aquí muy estamos. bonita. Vamos a hablar de San Martín, ¿no? Del Sí. Sable Corvo de San Martín. ¿Qué está Vamos pasando? a hablar del Sable Corvo, bueno, que hay una idea de sacarlo del Museo Histórico Nacional, que es el lugar donde debió estar siempre. Ajá. Ahora vamos a contar los avatares del sable, pues es una historia realmente maravillosa. Y bueno, y volverlo a llevar a Granaderos. Aclaro que no tengo nada contra los ganaderos, que son un cuerpo muy ejemplar, muy interesante, que por ejemplo resistieron todos los golpes de Estado, ¿no? Y defendieron a los presidentes en la mayoría de los golpes. Incluso fíjate en el golpe del 76, la tienen que secuestrar Isabelita en helicóptero, porque los que ya tenían preparado el operativo Bolsa o la operación Aries, Ajá. no confiaban en el cuerpo de granaderos y le había avisado el jefe de granaderos que ellos iban a defender a la presidenta, ¿no? Ajá. Así que no tengo absolutamente nada contra los granaderos, pero me parece que el lugar donde tiene que estar el sable es el Museo Histórico, que es el lugar de la donación, como vamos a ver ahora, ¿no? San Martín pidió que estuviera ahí. Sí, ahora la historia es muy hermosa porque parece un cuento de Borges, el famoso, ¿te acuerdas? El puñal, el cuento de Borges. Bueno, nace más o menos así. En Londres, una mañana caminando San Martín por Londres, 1811, ve en un anticuario un hermoso sable persa, una cimitarra, que ya a partir de las campañas napoleónicas en Egipto, Napoleón se enamora de ese arma porque ve las capacidades que tiene. Es un sable corvo, que es un sable de degüello, que se usaba en la caballería ligera. Vos ibas cortando cabezas, la velocidad del caballo. Bueno, estamos hablando de un arma, ¿no? Sí. Es un arma. O sea, a diferencia de la espada, recta, que es más de combate personal. Claro. Acá podías ir con la caballería llevándote recuerdos, digamos, ¿no? Bien, cortando cabelleras. Cortando cabeza. Entonces lo trae a Buenos Aires cuando llega en 1812, crea el Regimiento de Granaderos, como todos sabemos, lo estrena en San Lorenzo, 3 de febrero de 1813. Bueno, después se va... Ahí lo estamos viendo en pantalla, Sí, para hermoso, que vean que es muy un bonito, sable muy corvo, bonito el sable. como su nombre lo indica. Exactamente. De ahí, él, como sabemos todos, se va al exilio, se va primero a Bruselas, se lleva consigo el sable, por supuesto, después pasa finalmente a Francia, en la casa de descanso que compra ahí en los años 30 en Évry, que es un pueblito que está cerca de París, que tuve la suerte de visitar, lo que nosotros llamamos Grambourg, que está la réplica en Palermo, esa casa. Es una casa donde él pasaba los veranos y los fines de semana. Está en un pueblo que se llama Évry, en realidad, que está un hermoso lugar. Y dividida a la ribera izquierda y derecha del Sena es Petit-Bourg y Grambourg. Okay. Está en el barrio de Grambourg, dentro de Évry. Hoy en día está en manos de las hermanas de Sion, unas monjas muy piolas, muy copadas, que me invitaron a tomar chocolate a cambio de una charla que les di. ¿En serio? Sí, con galletitas hechas por ellas. Y un lugar, bueno, tremendamente emocionante estar en ese lugar, ¿no? Donde él pasó muchos años y mucho rato lindo con sus nietas y tal. Cuando él, ahí en una de las paredes estaba el sable decorando. Eso ocurre cuando ya en el año 35 vienen de luna de miel su hija Mercedes y su yerno Mariano Valcarce, al que llama a mi hijo, y le pide que le traigan el sable, ¿no? Ahí cuando vuelven ellos traen tres buenas noticias: el sable, el embarazo de Mercedes y los sueldos adeudados que Rosas le paga a San Martín, ¿no? Porque Rivadavia, recordemos, hace unas cosas tremendas, como por ejemplo no pagarle absolutamente ninguna pensión y disolver el regimiento de granaderos a caballo. Disuelve el regimiento. No recordaba que lo había disuelto. Sí, esto es muy interesante. Cuando vuelve los granaderos, después de toda la campaña heroica, que recordemos después de San Martín con Bolívar, con Sucre, y participan de las dos últimas batallas de Junín y Ayacucho, vienen a Buenos Aires y quieren hacer un homenaje a su jefe, que ya estaba en el exilio. Estamos hablando del año 26.
y ahí Rivadavia, ellos hacen un homenaje en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, tocan una retreta y los detiene por ruidos molestos y cierra el regimiento. Si el odio que tenía Rivadavia por San Martín era muy claro, bueno, y queda claro de qué lado de la historia estuvo cada uno, ¿no? El padre de la deuda externa y el libertador, exactamente. Cuando llega el momento de hacer testamento, que lo hace en 1843, 7 años antes de su muerte, él se lo dona a Rosas y dice en el testamento: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido de ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Esto tenía que ver con el bloqueo francés, ¿no? Sí. Entonces le dona el sable a Rosas, mantiene una amistad con Rosas muy interesante, sin ahorrarle críticas. Él no era un rosista, sino que admiraba sobre todo la política exterior, el orden que establecía Rosas, criticaba algunos aspectos de política exterior en otras cartas, ¿no? Pero bueno, una de las últimas cartas que escribe San Martín se la escribe a Rosas. Dice: como argentino me llena de verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior y el orden y el honor restablecido de nuestra querida patria. Acá ya había pasado el bloqueo anglo-francés, obligado todo esto, ¿no? Obligado, claro. Exactamente. Y todos estos progresos efectuados en medio de las circunstancias tan difíciles que pocos estados se habrán hallado. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted muy sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Bueno, Rosas es derrocado, como sabemos, en febrero del 52, se va a Europa y se lleva el sable. De las pocas cosas que se lleva Rosas, se lleva algo de plata, poca, deja las arcas en muy buenas condiciones, la hacienda pública en excelentes condiciones. No se lleva un mango de la pública, sino de la propia, mucho documento histórico y el sable de San Martín. Y sí. Y claro, ¿qué te parece? Yo también me lo voy ¿Qué a te llevar. parece? Bueno, vos sabés que cuenta José María Rosa que esta donación de San Martín lo inspira a Rosas a donarle su sable al querido mariscal Francisco Solano López, al héroe de Paraguay, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y ahí, bueno, hay que le escribe, donde dice que inspirado por San Martín le dona su sable a Solano López. Rosas muere en el 77, el sable queda en manos de la familia, particularmente en manos de Manuelita Rosas, su hija, y Adolfo Carranza, que estaba armando el Museo Histórico Nacional, que estaba en principio donde está el Botánico, en el año 1897. ¿Es el ministro Carranza de la estación? No, Adolfo, Villa del Parque. Adolfo Carranza. Okay. Es el Carranza, es otro Carranza, el de las bombas del 53. Okay. Bueno, podemos abrir pie de página. Es otro libro de Felipe, el de las calles y todo de Buenos Aires. Ya lo tengo el libro. Bueno, el sable, Carranza, que era un antirrosista fanático, se toma algo y le escribe a Manuelita, a pesar de todo, y le pide el sable, ¿no? Entonces Manuelita, con todo gusto, se le dice que el sable se lo dona para que esté en el Museo Histórico Nacional. Es decir, el objeto de la donación es el Museo Histórico Nacional. Llega el sable, gobernaba un anodino presidente llamado José Evaristo Uriburu, pariente del futuro dictador, que no le importa nada el sable, y un diario conservador, o sea, del palo del presidente, que era un liberal conservador, llamado El Tiempo, dice: en el lenguaje enérgico criollo puede decirse que la recepción del sable de San Martín fue una porquería. Ni el gobierno, ni el pueblo, ni el ejército han hecho nada digno del acontecimiento. O sea, pasó prácticamente inadvertido la llegada del sable, que finalmente fue puesto en una sala San Martín en el Museo Histórico Nacional, particularmente ya cuando se traslada al Parque Lezama, claro, que era una especie de quinta de la familia Lezama, que se la vende al Estado con el objeto de que ese lugar sea convertido en parque público, como hoy lo es el Parque Lezama, y ahí está el muy recomendable para visitar Museo Histórico Nacional, ¿no? Transcurre el tiempo, gobernaba el presidente José María Guido, el que tuvo
muy presionado por los militares, después 70 años después. Claro, del derrocamiento de 1963, últimos momentos de la presidencia de Guido, gobernaba Guido, el presidente que es puesto por los militares después del derrocamiento de Frondizi, azules y colorados, bueno, toda esa cuestión, y ya estaba la primera juventud peronista, que estaba resistiendo a estos gobiernos, la primera JP, y decide robar el sable del Museo Histórico Nacional, 12 de agosto de 1963. Hay una novela de ese robo que leí hace un tiempo. Hay un libro muy lindo de Rodolfo Piovera, un querido compañero mío. Ese creo que. El sable. Ese es un ensayo. Ensayo. No, sí. Yo leí una novela, supongo que basada en ese libro, que es maravilloso, sí. el robo del. Sí, alucinante. Bueno, es muy interesante esto que pasa acá porque la gente de la JP se pone en contacto con sus compañeros del FLN argelino. ¿Correcto? El Frente de Liberación Nacional de Argelia, sí. Que acababan de tomar el poder, que había Benvela, ¿no? Todo esto, le proponen una acción conjunta para recuperar las banderas de obligado, de la vuelta obligado, que estaban en Les Invalides, ¿no? En el Museo de Les Invalides. No se llega a concretar ese operativo, sí esta gente planea después, posteriormente, la ocupación de Malvinas, cosa que hacen 1966, pero bueno, secuestran el sable, hay una serie de demandas muy interesantes, como por ejemplo la ruptura de relaciones con el Fondo Monetario, la vuelta del cadáver de Evita, bueno, una cantidad de cosas condiciones para devolver el sable, liberación de presos políticos, bueno, nada de esto ocurre, empieza la persecución, ¿no? Algunos dirigentes son detenidos y torturados con picana eléctrica en la brigada de San Martín, aquella brigada donde murió Felipe Vallese, uno de los primeros desaparecidos, 1962. Y bueno, ya rodeados y cercados estos dirigentes, que por ejemplo Agosto, que era uno de los líderes, ¿no? Osvaldo Agosto, decide entregar en la clandestinidad a Adolfo Filippo, que fue uno de los que se le sublevó en el 56, un militar, contra la Libertadora, le entregan el sable. El sable vuelve al museo y 2 años después, nuevamente otro comando de la JP se lo sustrae nuevamente, ¿no? Bueno, también comienzan las persecuciones, la idea era de llevarle el sable a Perón a Madrid, ¿no? Cosa que tampoco se logra concretar y finalmente después lo devuelven y el sable queda en el museo. Pero a Onganía le parece que ya es demasiado, año 1967, y entonces lo manda al regimiento de granaderos para que esté custodiado y ya no, y nadie decir. Bueno, después ya pasamos al año 2015, gobierno de Cristina Kirchner, donde decide que el sable vuelva al lugar donde siempre tuvo que estar, que era el Museo Histórico Nacional. Se arma ahí una hermosa sala de los sables, que es donde está hoy, que recomiendo la visita antes del traslado. Y bueno, ahora aparece esta novedad de una especie de una teatralización donde se va a reintegrar el sable a granaderos, cosa que a mí no me parece correcta, porque el lugar de la donación original fue el Museo Histórico Nacional, ¿no? Claro, o sea, todo es a partir de la noticia de que el gobierno quiere sacarlo de ahí. Exacto. Y mandárselo de vuelta a granaderos. A granaderos. Sí. Granaderos estuvo de acuerdo, esto fue un hermoso desfile, me acuerdo en el 2015, desde Granada estaba lleno de las calles de gente viendo pasar el sable. O sea que bueno, estaría bueno que se quede ahí, ¿no? Claro. Ahora el director del museo no convalida, ¿no? Traslado. No, y mucha, perdón, un poquito de agua si hay por ahí. Ahí tenés, mirá, tenés un vasito. Claro, ahí todo un tema también. Entiendo que hay granaderos custodiándolo, ¿no? Que Sí, hay como una... se quedan a dormir en el museo. Sí, exactamente. Re lindo eso. Y yo creo que está muy bien ahí. La verdad que no hay por qué innovar. Sí, sí. O Además retroceder, está el más que acceso innovar. del público. ¿Cómo? Está el acceso del público. Cualquiera puede ir a ese museo, que está en Parque Lezama, entrar Sí, y está verlo. el sable de Rosas, está el sable de Urquiza, bueno, muchos sables históricos. Uy, tengo que ir, che, hace 1000 que El no museo voy. está buenísimo. Sí, la verdad creo que fue fui- una gran gestión de Di Meglio, Sí. de Gabriel Di Meglio, que bueno. Claro, él fue también uno de los despedidos, ¿no? Hace, Sí, hace hizo unos un meses. gran trabajo en el Museo Histórico Nacional, Sí. con muestras permanentes y
y temporarias muy lindas, una del rock, una del fútbol. Cobró vida el museo, ¿no? Claro. La gente empezó a visitarlo. Bueno, una pena la pérdida de que no esté más Gabriel en el museo, ¿no? Ayer hablábamos de que Milei quiere la foto de él con el sable de San Martín. Bueno, eso por supuesto, sí, sí. Así va a ser. Claro, creo que ahí está armada una teatralización, no sé bien en qué consiste la teatralización, y supongo que lo harán el 3 de febrero, que es el día del combate de San Lorenzo, ¿no? Me imagino yo, no sé. Se está hablando de la posibilidad de hacer un viaje a Santa Fe también para esa fecha. Claro, por eso esto es en Rosario, es el convento de San Carlos, está muy cerquita de Rosario, donde fue el combate de San Lorenzo, ¿no? Así que se supone que lo van a hacer ahí. Pero bueno, me parece que es una historia alucinante. Es apropiarse de las imágenes, ¿no? ¿Cómo? Es apropiarse de los símbolos patrios. Sí, ¿no? sí, pues es un patrimonio nacional. Sí. Y la verdad que digamos, estuvo mucho tiempo en Granaderos, pero la gente no va al regimiento de Granaderos, va poca gente. Y no. No, hay un museo, pero no es un lugar frecuentado. En cambio, sí es un lugar donde tiene que estar, el museo histórico, donde vas a cualquier lugar del mundo, las piezas más importantes están en los museos, ¿no? De hecho, a mí me pasó que fui con mis nenes a ver la muestra de fútbol y después terminé haciendo el recorrido también por las otras partes, y justo fue un cambio de guardia que hubo en ese momento, que entran los granaderos, cambian ahí. Es re lindo. Sí, pues esta parte del museo está hermoso, la verdad. En un barrio popular, además. Claro, en San Telmo, ¿no? Sí. Entre San Telmo y La Boca, digamos. Pensaba justo en este momento, ¿no? En San Martín, ya lo hicimos en alguna charla, pero en el San Martín industrialista, justo ahora que estamos Totalmente. discutir esto. El autor de la primera ley industrialista de la historia argentina en 1816, Congreso de Tucumán, donde manda un proyecto de ley elaborado por él y por otro grande que fue Godoy Cruz, el diputado Tomás Godoy Cruz, por Mendoza, donde proponían la protección del vino y el aguardiente de Cuyo, ¿no? Claro. Un hermoso, muy bien redactado, por otra parte, que cuando llega al Congreso de Tucumán y se trata aproximadamente por el mes de mayo del 16, los diputados liberales porteños dicen que no hay que aprobar esa ley porque nos vamos a aislar del mundo. Esto es literal, ¿eh? Esto es literal. Es tan vigente, ¿no? Sí. En este momento están fundiendo dos de las grandes bodegas de Mendoza, Bianchi y Norton. Exactamente. O sea, una industria que nos honra, que cuando viajás por el mundo te llena de orgullo ver en los menús de los restaurantes la cantidad de vino argentino que hay, y que ya hemos pasado a Chile en un punto, ¿no? Que siempre eran chilenos los vinos, ahora hay mucho vino argentino en el mundo, y la verdad que es una pena, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno, es un patrimonio nacional, ¿no? De hecho, es la bebida nacional. Es la bebida nacional. Sí, que alguna gente dice, ¿por qué no el mate? El mate no es una bebida, es una infusión. Claro. La bebida nacional es el vino, y cuando se declaró, que fue muy interesante, decía, porque va con todas las comidas criollas, ¿no? Acompaña muy bien, marida muy bien, como se dice, a todas las comidas nacionales. Entonces es el producto nacional. Y otra cosa interesante, yo escribí un libro sobre el vino, se llama El Gran Pueblo Argentino Salud. Ese no lo vi. ¿Viste? Me encantó hacerlo. Te falta. Imagínate qué lindo hacer ese libro. Claro, estoy estudiando para el libro. Recorrí una gran cantidad de bodegas a lo largo y a lo ancho de la patria, y ahí vi con mucho orgullo que ya tenemos vino en Chubut. O sea, toda la línea de la Ruta 40, Córdoba, provincia de Buenos Aires, en Torkins, Entre Ríos, Chapalmalal, Maripampa, Córdoba. Bueno, tenemos vino prácticamente en todo el país. Ahora te quiero preguntar, ¿qué vino te gusta? Me gusta, no voy a decir marcas. No importa, pero aunque sea el varietal. No, varietal, Malbec me gusta mucho, y el Cabernet Franc me gusta mucho. Malbec, Cabernet Franc. Y bueno, y por supuesto el torrontés salteño, que no tiene, que es la única cepa argentina, realmente argentina. ¿La puedo picantear? Sí, obvio. ¿Vino con soda? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, al fin. No, pero dicho por grandes, por gente que sabe mucho de vino, que te dice el vino con soda está muy bien, ¿no? Es un gran trago. Es un gran trago el vino con soda. Sí, a mí me da cierta lástima a un buen vino tirarle. Claro. Ahora se hace mucho cocktail. Pero estuve con grandes. No, bueno, el primer cocktail es el vino con soda. Claro, sí. Aparte, en el verano está buenísimo. Sí. Y ahora se está poniendo de moda una moda española, que es el vino de verano. Claro, que es el vino con soda. Vino con Sprite, en este caso. ¿Con Sprite? Con Sprite. Vino de verano, se toma mucho. En Centroamérica se toma mucho. Sí, en Madrid también. ¿Sí? Te traen la jarrita de vino de verano. Mira. Que es medio dulzón, porque tiene. Bueno, ahí ya no entro. No entras ahí. Ahí no. Pero... Malbec, que es la nuestra. Sí. Yo soy. Mirá, específico. Blend salteño. Sí, bueno, bien. O sea, bien ahí.
O sea, vinos de altura. Sí, vinos de altura que tiene, bueno, hay uno que tiene 18 grados, el San Pedro de Yacochulla. Sí, uno de mis favoritos. Bueno, total. es uno de los vinos más ricos de la Argentina. Total. Que tiene una gran graduación alcohólica por la altura en que se produce, que es casi 3.500 metros. Qué lindo, lugar precioso ahí hermoso, en Cafayate. Cafayate. ¿La historia de Caballero de la Cepa? ¿Cómo? ¿La historia de Caballero de la Cepa existe? Epa. Caballero de la Cepa no me acuerdo yo. Sí. Dicen que Me acuerdo del vino, sí, pero fue uno de los primeros vinos de alta gama de Argentina, que fue elaborado a partir de una reunión en la Quinta de Olivos, donde se comprometieron, no me acuerdo la presidenta quién era, a crear un vino en Argentina de nivel internacional. Y por quienes estaban sentados en esa mesa se denominó. Mirá vos, porque Perón, por ejemplo, tomaba Carcassonne. ¿Sí? Sí, no había vinos, claro, no había vinos de alta gama. No. Eso fue la revolución de los 80, del siglo XX, cuando hubo una gran tragedia que fue el Grupo Greco y todo eso, que hubo un desastre en la industria mendocina y se reconfigura con vinos de alta gama. Cuando estaba el López, el Carcassonne, Santa Ana. En algún momento el Valentín Lacrado empezó a hacer Suter etiqueta marrón. El Suter, sí. El Valentín Lacrado era la insignia de Bianchi. Claro. Después quedabas bien ahí cuando salías y te pedías un vino. Suter etiqueta marrón. Sí, claro. Hoy en día... Pero bueno, después hoy en día tenemos unos vinos tremendos. Sí. Hoy en día tenemos unos vinos maravillosos. Y todavía a precios accesibles. La verdad que o sea, podés tomar buen vino más o menos a un precio accesible. Hay de todo, te podés ir para ahí está el amigo Fabrizio Portelli, que siempre dice que no hay que pagar de más. Y que, no hay que pagar de más, total. No hay que pagar etiqueta. Exactamente. Hay vinos bueno, a diferencia de lo que pasa en Francia, un vino barato en Francia te intoxicás directamente. ¿Sí? Un vino barato de Francia, sí. Por eso Argentina gana muchos concursos de vinos de mesa. De vinos comunes. Tengo que leer tu libro de vino, no sabía. Sí, está lindo, fue lindo hacerlo. ¿Lo puedo llevar una vez más al sable? Sí. Me quedó una pregunta. Sí. San Martín se trae el sable corvo, que como describías era un arma que se usaba más en Oriente que en Occidente. Era de Irán, digamos, persa. Perfecto. Al regimiento de granaderos a caballo, ¿le traslada la idea de ese sable? Sí, claro. Se empiezan a fabricar sables corvos acá y se usa mucho en San Lorenzo, que básicamente es un atropello. Y eso es al lo enemigo. Que le da la ventaja. Claro, porque estaba la barranca y la irrupción de la caballería envolvente, que era un método que había estudiado San Martín en Europa, hizo que la batalla durara 15 minutos. Teniendo en cuenta que los otros eran el doble y tenían apoyo de artillería naval, ¿no? Claro. O sea, ahí tenés la genialidad del tipo. Y el sable fue una de las... El sable fue muy importante. Fue importante. Hizo la diferencia. El sable y la caballería rápida, ¿no? Porque recordemos que los granaderos eran un regimiento de élite, con un nivel de preparación modelo G.I. Joe, digamos. Claro. Estoy hablando muy antiguo, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de un sable que no solo es representativo por haber sido el que portó San Martín, sino por haber sido una de las primeras armas desarrolladas. Sí, además porque lo acompañó en toda la campaña libertadora. Es como un símbolo de la liberación, porque él fue la liberación de Chile, la liberación de Perú, ¿no? Claro. Ahí estuvo el sable con San Martín todo ese tiempo. Bueno, estaremos atentos a ver qué performance, como dijiste hace un rato, intenta armar el gobierno con todo esto. Ojalá que no, pero nos sirve también para hablar de San Martín. Sí, aparte vamos a volver a hablar porque el 25 es el cumpleaños y puede pasar desapercibido. El 25 de febrero. Sí. Ok. Sí. Bueno, nos vemos en unos días, Felipe. Pero con mucho gusto. Dale, gracias. Felipe Piña, aquí con nosotros y aprovechamos una mezcla de actualidad para hablar de José de San Martín y para hablar de vinos. Un día hacemos una columna toda sobre vinos.